Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un programa más. Y continuamos en nuestra serie Liderazgo Bíblico. Ya estamos comparando desde una perspectiva bíblica los paradigmas que hoy en día la iglesia contemporánea ha tomado del mundo secular hacia el paradigma bíblico que nuestro Señor Jesucristo y la Biblia específicamente nos enseña para poder desarrollar el liderazgo del reino de los cielos. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, en vivo desde la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, junto al equipo de Amigos TV. Pastor, ¿estamos listos? ¿Cómo está? Listos, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación para, pues, como ya usted lo decía, abordar una vez más una idea bíblica de liderazgo, el paradigma bíblico de liderazgo, ¿verdad usted? Y qué mejor que hacerlo, creo yo, de la mano de Jesús, de la mano del modelo neotestamentario de Jesús, ¿verdad? El modelo del cielo. Exacto, que muchas veces, pues, según lo que hemos hablado aquí, lo que hemos visto y los análisis que hay, ¿verdad usted? Muchas veces es el modelo que la iglesia ha dejado de lado, ha dejado de ver, y muchas veces hemos vuelto a ver modelos seculares, modelos mundanos de liderazgo, de los grandes CEOs, de los grandes líderes mundiales que han, entre comillas, cambiado la historia, ¿verdad usted? Exacto. Y hemos quitado los ojos del líder más famoso, más grande, más trascendente y más importante de la historia De la humanidad. que es Jesús. Así es. Así que hacemos bien en volver La escritura. Volver al Nuevo Testamento, Exacto, al modelo de que Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Un saludo especial a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan por los diferentes medios, hermano Eddie, y específicamente por ahí en la página de Facebook. Hoy madrugó hermano Moy Ramos Salguero, pastor. Así es. Hermano Moy hoy madrugó porque el programa anterior le pusimos 0 en asistencia porque apareció cuando ya faltaban pocos minutos para terminar el programa. Así es. Yo creo que estaba pendiente ahí de la Champions y todo, ¿verdad? Y por eso es que no. Hoy vino temprano, dice, porque quiere solamente recordarnos que la contratación de ayer, ¿verdad usted? De antier, mejor dicho, ¿verdad? Yo ya la sabía del sábado y él no, fíjese. Pero bueno. Hermano Moy, gracias por estar ahí pendiente, un buen amigo de Diálogo de Fe y Salvación. Así es, por supuesto también hermana Jenny Najarro dice, bendecido día hermanos, acá en sintonía de tan edificante programa. Muchas gracias hermana Jenny y por supuesto también hermano Moy. Gracias porque desde el inicio pues están con nosotros. Esperamos de que se unan con sus comentarios, con sus aportes y opiniones. También nuestro hermano fiel oyente ahí desde Ipala, la tierra de ¿qué es Ipala? El frijol. La tierra del frijol, los frijoleros de Ipala. Dice, ya listo para este nuevo capítulo de Diálogo de Fe y Salvación. Saludos hermanos. Muy bien, hermano Eddie. Entonces estamos dialogando esta parte y comenzamos a estudiar el programa anterior, el modelo de Jesús, y así no lo es. terminamos. Y hay un punto bien interesante, pastor, de cómo entender o podríamos decir del por qué es necesario volver al texto bíblico. Al modelo. Bueno, exacto, porque al modelo bíblico. ¿Por qué? Bueno, porque esto es el del Señor. Esto es el reino de los cielos. Exacto. Jesús nos envió a instalar el reino de los cielos. No debemos olvidar que somos colaboradores de Dios. Exacto. Nos envió, pastor, a expresar lo eterno. Exacto. Por lo Así tanto, es. hay que hacerlo a partir de las ideas que Él estableció. Así es. No voy a venir yo a querer tener injerencia en el reino de los cielos en el sentido de decirle a Dios, no, mira Señor, fíjate que hoy en el 2024 hay unas ideas nuevas, ¿verdad vos? Entonces, mira, vamos a aplicar esto, ¿viste? Sí. Eso no funciona así. Me recuerdo que hay un principio en mayordomía cristiana, si no estoy mal, Claro. que es el administrador tiene obligaciones y el dueño tiene derechos. Uh-huh. Y en ese sentido, el dueño de la obra es el Señor. Exacto. La idea es de Él.
Exacto. Él la fundó, el hecho de que estemos aquí, aún en papeles de liderazgo, es su idea. Claro. Es su plan. Exacto. Ya, entonces, y Él es el dueño de todo. Y nosotros somos solo administradores de lo eterno. Fíjese, eso, yo creo que eso nos debería llevar a valorarnos en lo que Dios nos tiene a nosotros involucrados. Somos administradores de cosas tan valiosas que el Señor ha dado a la humanidad. Ya, somos portadores de ese mensaje y por consiguiente, como decía usted, debemos administrarlo no según nuestras ideas, porque no somos dueños, sino según las ideas del dueño, que es Cristo. Y aquí es donde entra un poco usted lo que plantea es el programa anterior, que Ajá. tiene que ver con por qué muchas veces no cuajan las ideas o por qué no impacta Sí. la iglesia hoy en día, en la cultura de hoy. Vemos una iglesia alejada del impacto cultural. Uh-huh. No está siendo la iglesia un ente de influencia. Transformador. Exacto, si lo queremos decir, es un ente transformador, un ente de influencia. Sí. Y es muy probable que existan ciertas ideas, ¿verdad? Que dialogamos algunas, por ejemplo, y dentro de las cuales, pues, hablamos de que ni la misión de Jesús de dar su vida en rescate por muchos, miren, ni la misión de los discípulos se logra mediante una vida de poder y autoridad. Correcto. Y hemos hablado que en nuestra cultura cristiana guatemalteca, si lo queremos decir así, aunque creo que Latinoamérica no está lejos de esto, pastor, ha predominado el liderazgo de poder y autoridad. Exacto. El poder y dominio, ¿verdad usted? Que un clérigo o un papa evangélico también diga lo que diga en el púlpito es lo que el resto tiene que hacer. Sí, pues. Yo creo, pastor, que ha venido a afectar y creo que ha sido uno de los puntos, ¿verdad usted? Donde no se ha edificado tal vez de manera correcta la iglesia de hoy. Sí, yo pienso que esto tiene que ver también en parte, hermano Carlitos, con, lo voy a decir así, con qué pretensiones nos acercamos al texto bíblico. Precisamente ayer estaba yo leyendo algo y quiero leerle textualmente un parrafito pequeño de la lectura. Dice, cuando leemos el texto bíblico deberíamos hacerlo pretendiendo que o sea el texto, cambie o modifique el medio social y cultural en el que vivimos. El texto bíblico, mediante el poder del Espíritu Santo y el testimonio fiel de los que creemos, posibilitará la formación de estructuras orgánicas justas que a su vez posibilitarán el surgimiento de una sociedad renovada. ¿Ya? Buenísimo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque yo creo que si debe haber un anhelo en nosotros como líderes bíblicos es ver una sociedad renovada, ¿verdad? Usted es un anhelo natural, creo yo, ver nuestro entorno impactado y siendo transformado por el Evangelio. Ahora, lo que estamos viendo actualmente es que muchas veces eso no se da, ¿verdad usted? Porque nosotros somos muchas veces incapaces, y lo he visto aún en mí, de atar los puntos. ¿Me entiende? O sea, somos incapaces muchas veces de conectar un mensaje tan poderoso y renovador como lo es el mensaje del Evangelio a nuestra cultura, a la cultura que nos rodea, ¿verdad usted? Y ese es uno de los puntos claves, usted, porque, por ejemplo, Romanos capítulo 12, ¿verdad usted? Donde habla de la renovación de vuestro entendimiento, nos da a entender ese pasaje bíblico de que la Biblia es relevante en cada época de la historia. Correcto. O sea, va a ser relevante siempre y creemos de que en cada época de la historia la iglesia ha tenido diferentes desafíos, con un mismo mensaje obviamente, que es el mensaje del reino, pero con diferentes contextos específicos. Por lo tanto, la Biblia va a ser relevante en cualquier contexto, pastor. Correcto. Ahora, lo que hemos perdido de vista muchas veces es posiblemente una filosofía de vida, creo yo, atribuida a Karl Barth. Estaba leyendo yo una frase de Karl Barth y escucho lo que dice, y yo creo que aquí es donde el mismo Karl Barth dice que aquí es donde muchos ministros creyentes se ahogan al momento de leer la palabra. Debemos hacer teología, dice él, con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Claro. ¿Por qué? Porque con la Biblia conocemos las realidades eternas, pero en el periódico es una alusión, ¿verdad usted? Claro. El periódico hace alusión a que usted tiene que conocer la realidad que lo rodea, qué está pasando en el mundo material, en el mundo físico que lo está rodeando, para que así se unan ambos. Yo, al conocer, pastor, el ámbito periodístico de Guatemala, digo, en una mano
Twitter o X y en otra la Biblia, ¿verdad? Porque Bueno, sí. Creo que es importante decirle... Entender la cultura. Sí, pastor, yo siempre me quiero meter a líos, fíjese, y ahí disculpe usted que usted está conmigo aquí también y lo voy a meter a líos, pero por ejemplo, es bueno decirle a nuestra gente que nos ve, pastor. Hay investigaciones muy detalladas, específicas, ¿verdad? Usted de gente hoy en día que se ha dado cuenta que los periódicos en Guatemala están totalmente sesgados. Exacto. Por ejemplo, Prensa Libre, pastor. Desafortunadamente. Yo no le creo ni... La verdad es que hay muchos... Casi nada. Bueno, la verdad es que nosotros, yo creo que una postura... Hay sesgos, ya no hay información, sino que hay un sesgo de llevar a la gente hacia una línea de pensamiento. Sí, yo creo que un punto bien importante en todo esto, hermano Carlitos, más allá del nombre de los periódicos, ¿va? Si es Prensa Libre o cualquier La Hora, Nuestro Diario y cualquier otro, CNN o cualquier revista televisiva. CNN ni lo menciona. Un consejo sabio, creo yo, de mi parte, es no se quede solo con una fuente. Ya no se quede solo con una fuente. O sea, lea, vea, estudie diversas fuentes y por favor compare. Es parte del método científico, ¿no? Exacto. Y estamos, la comparación. Y nos metimos a esto porque usted hacía la alusión de que el liderazgo hoy en día es importante. Que conozca. Que conozca y que sepa cuáles son los desafíos para su iglesia. Exacto. ¿Por qué? Porque no son los mismos desafíos por ejemplo, de los años 50. De los líderes de los años 50 sí. a los líderes de hoy en día. Correcto. De los años 2024. Exacto. Entonces el pastor necesita tomar en cuenta. El mensaje es el mismo. Exacto, no cambia. Si lo queremos decir así, es el mensaje del reino de los cielos. Arrepentimiento, perdón de pecados por medio de Cristo Jesús, gracia y verdad. Pero necesitamos tener bien claro, ¿verdad? Usted hacia dónde va el ataque del sistema hacia nosotros. Sí, cómo se mueve la cultura, qué transformaciones está experimentando la sociedad, ¿verdad usted? Exacto. Y cómo el evangelio puede atacar los diversos puntos y cómo unir, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, si usted lee los libros de Keller, de Timothy Keller, se va a dar cuenta de eso, de que Timothy Keller siempre buscaba eso. Uno de los argumentos que maneja Timothy Keller en uno de sus libros es ese de que uno tiene que buscar, todo creyente debería estar buscando puntos de contacto entre la cultura y el evangelio. Cultura y evangelio. ¿Ya? Exacto. No me quiero imaginar, por ejemplo, venía a mi mente esta semana, veía un video que me recordó mucho la vida de David Wilkerson, pastor, y Nicky Cruz. ¿Recuerda esa historia? Estas maras pandillas en el Bronx. Así es. En Nueva York. Era contemporáneo cuando aquí en Guatemala, por ejemplo, se estaba dando el conflicto armado. El conflicto armado interno. Sí, pues. O sea, la dinámica pastoral era totalmente distinta. Era distinta. Entonces, ahora por decir, David Wilkerson, ¿qué predicaba? El Evangelio de Jesús. Claro. Los pastores de aquí en Guatemala, ¿qué predicaban? El Evangelio de Jesús. Pero con diferentes dinámicas, pastores, específicas. Entonces, nosotros como pueblo de Dios y como líderes hoy en día tenemos que estar atentos a la dinámica. Exacto. Ahí es donde entra algo que usted ha dicho en algunas veces, pastor, el tacto, ¿no? El tacto espiritual es clave. El tacto espiritual, la guía del espíritu. Claro. Ya, anunciar el Evangelio no es como golpear el aire, tiene que hacerse de manera estratégica. Y lo hemos hablado, mire, y un mensaje para los pastores también, cada vez que nos escuchan, pastor, tiene que ver con que tenga cuidado con querer imitar modelos o querer copiar literalmente, copy-paste, no por ejemplo, funciona. Cosas que otras iglesias hacen. Copiar un modelo allá y pegarlo aquí. O, por ejemplo, copiar el tema que alguien está tocando o está haciendo en su iglesia y traerlo y copiarlo aquí. Ahora, es necesario entender de que el Espíritu Santo tiene una dinámica específica con su iglesia. Y usted como pastor está llamado a conocer su gente y a trabajar con su gente conforme a la dinámica que usted entiende que el Espíritu Santo quiere tener con ellos. Así es. Entonces, eso es un reto, pastor. Sí, definitivamente. Que es clave y buen punto en alusión a la cita que usted hacía de Karl Barth. Por cierto, el lunes murió Jürgen Moltmann, si se dio cuenta, pastor. Entonces, otro teólogo muy bueno, ¿verdad? Usted que dejó mucho legado en el ámbito cristiano. Exacto. Pero necesitamos entender, pastor, que hay que, valga la redundancia, hay que entender ¿sí? el liderazgo de Jesús. Sí, claro. Los discípulos no lo hicieron.
Así es. Y eso precisamente iba a empezar yo a tratar de atar lo que hablábamos el último programa con hoy, ¿verdad usted? El último programa finalizamos el programa, el episodio con la frase que usted dijo hace un ratito, que ni la misión de Jesús de dar su vida en rescate por muchos, ni la misión de los discípulos se logra mediante un liderazgo de poder, de dominación, de sometimiento, sino mediante un liderazgo de servicio a los demás. Y lamentablemente lo que nosotros vemos en la línea de evolución histórica del Nuevo Testamento es que los discípulos no entendieron del todo este mensaje. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué encontramos en Marcos 9:33, por ejemplo? Los discípulos los encontramos envueltos en una discusión. ¿Quién será el mayor? ¿Quién había de ser el mayor? O sea que sí les interesaba, sí tenían en su mente el poder y dominio. Una jerarquía. Exacto. Un liderazgo al estilo Imperio Romano, aquí, ¿verdad? eso le iba a decir. Y aquí entra eso de la dinámica que estamos hablando y el factor cultural, mire usted. Ajá. Ellos están viendo, obviamente, en sus están ojos condicionados por su entorno. Exacto, en sus ojos está el Imperio Romano. Exacto. El liderazgo grecorromano que la cultura estaba instalada en ese tiempo. Así es. Por lo tanto, ellos miraban a Jesús como aquel que iba a deshacer el imperio y a imponer. Creo, pastor, que en algún momento ellos pensaron en un David rejuvenecido, ¿sí? en un tipo David, ¿verdad? Usted, sí, en un tipo David mezclado con buen Salomón. Comandante. Exacto, un tipo David mezclado con Salomón. Exacto. Una mezcla entre David y Salomón, ¿verdad? Estrategia usted? militar, Exacto, sabiduría. que venía a instalar el reino de los cielos, ¿verdad? Exacto. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino a voltear totalmente esas ideas, esa forma de pensar. Y vino a decir, bueno, laven los pies a todos. Exacto. Y la respuesta de Jesús, mire, pastor, en Marcos 9, a esta contienda que ellos tenían es, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y el servidor de todos. El liderazgo comienza con servir a los demás, no con ser considerado el mayor. Yo creo que este es uno de los problemas de los que más padecemos hoy en día. Porque muchas veces, no sé si usted lo ha experimentado alguna vez, esperamos estar en una posición para actuar. Es que ese es el problema. ¿Ya? Ese es el paradigma del liderazgo. Por ejemplo, alguien le decía, ¿verdad? Es que yo para servir necesito que me nombren en la sesión mensual. La institucionalización de la iglesia. Exacto. Sirva, papi. Exacto. Sirva y en el camino. Ahí podríamos volver a la analogía que hemos usado una y otra vez aquí, ¿no? Usted para lavar pies no necesita un nombramiento de acta. Claro. Ya en el sentido figurado, ¿no? Claro. Usando la analogía, ¿no? El principio de servir a los demás. Ese principio es válido y usted no necesita un nombramiento. Claro, ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que vemos nosotros en los discípulos? Los discípulos sí estaban pensando en una posición superior. Ellos pensaban que el liderazgo consistía en una posición superior o mayor. Sí. La pregunta es, ¿quién es el mayor, verdad? Pastor, y aquellos dos, Jacobo y Juan, que fueron y mandaron a la mamá a usted, o sea... También. Estos dos, no sé, pastor. Son los hijos del trueno, ¿no? Imagínese usted. Mandan a mami, que mami vaya ahí a interceder por ellos, ¿va? Sí. Señor, quiero que mi hijo... Exacto, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Más quería, digo. El baby, mis babies, ¿verdad? Ustedes tuviesen... o sea, mire qué concepto que tenían, ¿verdad? Sí. Ahora, el Señor, obviamente, también los voltea. Exacto. Entonces, uno de los principios, creo yo, hermano Carlitos, que extraemos de Marcos 9, 33 al 35, en la disputa que tienen ahí los discípulos y la respuesta de Jesús, es que usted y yo, para servir, no necesitamos ni ser los mayores, ni mandar, ni estar en una posición superior. No se necesita. De hecho, en el Nuevo Testamento, a mí me ha llamado la atención eso, fíjese. Él llamó a 12 para que estuvieran con él, pero Jesús, más allá de que nosotros vemos, ¿verdad? Como la narrativa bíblica en el libro de los Hechos, en los Evangelios, dan a entender como que Pedro era uno de los líderes. Pero me llama la atención, hermano Carlitos, que Jesús asciende, Jesús se va, viene el Espíritu Santo, pero Jesús no deja establecida una jerarquía de liderazgo. No. Yo creo, pastor, me gusta más el punto de entenderlo como roles.
Buen punto. roles específicos. Según sus dones. Exacto. Según sus dones. Pedro era necesario. Tal vez resalta por su carácter, por su ímpetu, por su iniciativa y resalta en algunas cosas, ¿verdad usted? Pero es importante lo que usted acaba de decir. Es clave que nosotros, familia, entendamos que usted no necesita una posición. Sí, ni la unción de nadie en específico, ni la cobertura ni la paternidad espiritual de alguien para usted servir. Usted vaya y sirva. Exacto. Sin que aún nadie lo envíe. Luego usted informe obviamente a su iglesia y cuente las cosas que Dios ha hecho. Pasaje lindo, ¿verdad, pastor? Cuando el Señor llama a aquel varón que va con Pablo, ¿no? A orar por él, con miedo, ¿verdad? Usted. Sí, Ananías. Exacto, y le dice, no, hazlo. Sí. Es que no. Él quería. Él como que, este varón como que quería cobertura. ¿Y qué le dijo Pablo? Me imagino que le habría dicho, no, es que no tengo cobertura. No sé. Es que el Señor te habló. Exacto. ¿Qué más querés? Sí. Si el Señor te habló. Sí. O sea, hacelo. Ahora, hermano Carlitos, los discípulos se vieron envueltos en varios dilemas en cuanto a su entendimiento, ¿verdad usted? De liderazgo. Todavía no captan el mensaje después de Marcos 9, porque en Marcos 10, en pleno camino a Jerusalén, Jesús les había explicado que había de morir ahí, ¿verdad? En el versículo 32 al 34, encontramos que Jacobo y Juan pidiendo lugares de preferencia en su reino. Ya, Mateo 20, que es un pasaje contextual paralelo, podríamos decir, con Marcos 10, dice que lo hacen a través de su mamá, ¿verdad? Que era el pasaje que usted citaba. No directamente, pero Marcos identifica la petición como de ellos, como propia de ellos, ¿verdad usted? Y la petición que ellos le hacen al maestro en el versículo 37 es: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante. Uy. Imagínese usted. ¿No entendieron? ¿Qué pensaban estos de Abraham, de Moisés? Viejo, ¿y dónde vas a dejar a Josué? O sea, te querían quitar hasta Salomón, no sé. Imagínese usted. Ahora, bueno, Jesús. Vamos a cápsula, pastor. Bueno, sí. Toca cápsula del día con hermano Eddie Amílcar Osorio, después de ver a los discípulos que querían hacer un lado todos estos grandes siervos del Señor. Si lo quisiéramos entender desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero obviamente el Señor explica ahí cuál es el sentido de eso. No sé qué pensaron con usted de Elías. Imagínense, o sea. Eliseo, pastor, por Dios. Bueno. Exacto. Pero bien, Eddie, vamos a la cápsula del día. Entonces, Amén. Sin lugar a dudas, será un espacio en donde vamos a ser edificados. Hermano Eddie, entonces adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Cómo se imagina usted la iglesia del siglo 22? Así es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se imagina usted la iglesia del siglo 22? Sé que todavía estamos en el siglo 21, pero esta pregunta es clave. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted y yo somos responsables de darle forma a la iglesia que los hermanos del siglo 22 van a recibir. Ya, estamos completamente seguros y creemos que es Jesús quien edifica su iglesia. Él así lo prometió, pero nos usa instrumentos, usa personas como usted y como yo. Creo que por eso es conveniente que nosotros nos preguntemos cómo nos imaginamos la iglesia del siglo 22, porque somos parte activa de la edificación de esa iglesia. Y cuando nos hacemos esa pregunta, hay distintos retos y desafíos que nosotros debemos estar dispuestos a conquistar, a lograr, a atravesarlos, para lograr una iglesia saludable, una iglesia bíblica. Y quiero compartirles concretamente 5 desafíos que tienen que ver, creo yo, bastante con el contexto que como guatemaltecos vivimos. Número 1, la digitalización de las cosas. Este es un reto importante para la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia ofrecer el mensaje de salvación de forma relevante en entornos digitales? Porque nuestros patojos están ahí. ¿Ya? Y alguien dijo por ahí, es imposible sacarlos de ahí. Así que vamos a ir a conquistarlos ahí. Vamos a ir por ellos ahí, a los entornos digitales.
Entonces, la digitalización de las cosas es un reto para la iglesia local. ¿Cómo vamos a hacer que el evangelio sea relevante en esos entornos digitales? Número 2, el bono demográfico de Guatemala. No sé si usted lo sabía, pero Guatemala ahorita está en una etapa de bono demográfico. ¿A qué se le llama bono demográfico? Tenemos un 60-65% de la población que es joven. Estamos hablando de jóvenes abajo de los 30 años. Entonces es población altamente joven y tenemos también que como iglesia planificar estrategias, ver qué formas vamos a utilizar para presentar un evangelio también bíblico y relevante hacia estas personas jóvenes. Número 3, la invasión de ideologías anti-Dios, anti-familia y anti-iglesias. ¿Cómo puede la iglesia presentar una respuesta concreta a las preguntas importantes que tienen las personas hoy en día? ¿Cómo podemos presentar la verdad absoluta de Dios en un mundo donde cada persona tiene su propia verdad? Y es que no sé si usted se ha enterado, pero creo que si usted se ha ocupado ahí algunas veces de observar la cultura que le rodea, de oír las noticias, de ver la televisión, de leer los periódicos, de ver las redes sociales, se dará cuenta que estamos siendo invadidos realmente por ideologías anti-Dios, anti-familia, anti-iglesia. Y es por eso que es uno de los retos también, y nosotros como iglesia debemos plantearnos qué medidas vamos a tomar, qué estrategias vamos a usar para hacerle frente a esta situación. Número 4, las relaciones rotas que abundan cada vez más en las nuevas generaciones. ¿Puede la iglesia ofrecer un entorno en donde las relaciones interpersonales se desarrollen saludablemente y beneficiando a todos los involucrados? Una de las estadísticas y de los estudios que acabo de leer de un sociólogo en un famoso periódico es que vivimos en una sociedad enojada, ¿ya? Una sociedad que rompe por casi nada con cualquiera. Ante eso, la iglesia tiene un desafío de ofrecer un entorno en donde las relaciones personales sean fecundas, en donde las relaciones interpersonales sean saludables, que florezca la amistad, que florezca el compañerismo y la comunión genuina con Dios. Así que ese es otro reto. En un entorno en donde las nuevas generaciones a cada rato rompen sus relaciones, nosotros debemos ser una comunidad que sana las relaciones. Número 5, el pensamiento plural. La iglesia tiene una forma de vida y una forma de cultivar la mente lo suficientemente relevante como para dejar atrás las opiniones cambiantes que predominan hoy en día. Algunos estudiosos bíblicos y también de sociología señalan que hoy en día la sociedad camina hacia un futuro de pluralismo religioso. O sea, ya es como decir, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos, cualquier religión te puede llevar a Dios. A eso en nuestro entorno se le conoce como pluralismo religioso. Y nosotros sabemos que eso es mentira. Nosotros sabemos que esa es una idea seductora que Satanás está presentando a la sociedad, a las personas de hoy en día. El Señor dijo en su oportunidad, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. Así que hay un único camino, un único mediador, una única forma de acercarnos al Padre. Así que, frente a esto, estamos como iglesia. Tenemos 5 retos: la digitalización de las cosas, el bono demográfico de Guatemala, la invasión de ideologías anti-Dios, anti-familia, anti-iglesia, las relaciones rotas y el pensamiento pluralista. A esto tenemos nosotros que ponerle atención y desarrollar estrategias para que como iglesia seamos una comunidad que restaure, una comunidad que sana, una comunidad que presente el evangelio en entornos digitales de forma relevante. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, hermanos, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación después de la cápsula del día de nuestro hermano Eddie. Pues continuamos acá en nuestro programa y queremos saludar a los hermanos que están con nosotros a través del Facebook Live, pastor. Así es. Sí, de igual forma también a los hermanos que nos ven a través de Amigos TV por las diferentes empresas de cable. Un saludo a todos los hermanos que nos ven
Muchísimas gracias. Asimismo también a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos. Así es. Y Radio Alternativa. Así que un saludo especial a todo el equipo de cada uno de los medios de comunicación que nos apoyan, pastor, con la difusión de Diálogo de Fe y Salvación. Saludo, hermano Fili Bustamante desde Dallas, Texas, pastor. Un saludo especial a nuestros hermanos. Hace un saludo, hermano. Gracias, hermano Fili, por sus palabras. También nuestra hermana Rebeca Orellana. Saludos, hermana Rebeca. Y nuestro hermano Juan Alonso también, que se une, pastor, a la transmisión. Muchísimas gracias, hermano Juanito. Así es. Así que, ¿seguimos, pastor? Así es. Vamos a avanzar, pastor, y creo que es importante tomar en cuenta que así como está el modelo, pastor, de los de Jesús, es importante también entender el modelo de los apóstoles, de cómo los apóstoles también intentaron, pastor, dentro de su cosmovisión bíblica, establecer un patrón de liderazgo. Exacto. Y es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque vemos a un liderazgo de los apóstoles ya empoderados por el Espíritu Santo. Así es. Habiendo entendido ya tal vez muchas cosas, pastor, que al principio no habían entendido. Y eso nos lleva a pensar, hermano Eddie, que es importante también ver ese paradigma o ese concepto, ¿no?, que los apóstoles establecieron. Exacto. Por lo tanto, necesitamos observar, por ejemplo, el libro de los Hechos, de cómo los apóstoles comenzaron a desarrollar, Eddie, esa parte. Y uno de los pasajes tal vez que nos muestra mucha luz puede ser el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿no? Correcto, así en es. donde vemos ahí la elección del sucesor de Judas. Así es. Y eso pues nos lleva a pensar cuáles fueron los aspectos que ellos vieron, ¿no?, usted, en esas personas. Y obviamente el Señor ahí en ese capítulo específicamente da los requisitos, hermano Eddie, y pues todo tiene que ver, ¿verdad?, usted, con esa sensibilidad del Espíritu y esa llenura del Espíritu Santo para poder elegir, y de igual forma pues también los otros parámetros claves que tienen que ver con haber visto al Señor, ¿verdad?, y haber andado con el Señor, para luego poder elegirlo, y obviamente el carácter de servicio, Eddie. A mí me llama la atención, hermano Carlitos, creo que este es un gran pasaje para hablar de liderazgo, porque habla de servir a las mesas. Claro. Habla de líderes con vocación de servicio, habla de líderes que no tienen miedo a ensuciarse las manos. Amén. Y que precisamente son nombrados por eso. Exacto. Porque ya había un precedente de servicio. Exacto. Ya en aquellos días, dice, quiero leerlo textualmente, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El tema de la comida, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí encuentro yo una de las lecciones más importantes que hemos estado compartiendo una y otra vez, hermano Carlitos, con algunos pastores, y es que el líder debe tener prioridades dentro del reino, ¿verdad usted? Exacto. Ya hay prioridades. Aquí vemos nosotros que los 12, dijeron, no es posible. No dijeron, no es que sea algo de menor rango. No. Ya no es que ellos estén menospreciando el servir a las mesas. Tampoco es que ellos se crean los más importantes. No, hay un testimonio que les fue encargado. Exacto. ¿Ya? Y ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí viene la instrucción, ¿no?, hacia la multitud. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A mí algo que me ha parecido siempre a destacar de estos versículos, hermano Carlitos, y concretamente de esto, es ¿qué tenían que tener? ¿Ya? O sea, ¿cómo es que alguien puede calificar, le voy a decir así, para ser líder? Exacto. Para ser electo, ¿verdad? Usted y líder. Ahí está muy claro, Eddie. No, hombre, más claro no canta un gallo. El que sirva en las mesas. Ahora dice, 7 varones, primero buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y a ellos les vamos a encargar este asunto. Ahora, pero aquí hay un punto importante que a mí me gusta, hay que verlo también. Ellos les dijeron
elijan de entre ustedes. Exacto. Pero, ¿por qué no los eligieron los apóstoles? Ese es un buen punto también. ¿Por qué no dijo Pedro, Juan, a fulano, a mengano y a sultano? Yo creo que ellos conocían bien, ¿no? Claro. O sea, los apóstoles. Exacto. Pero ¿qué pasó? Yo creo que la gente tenía mayor y mejor percepción de quiénes eran los que servían. Los que servían. Ya entre ellos, sin necesidad de ser nombrados. Ahora, también hay un punto importante aquí que ahorita me lo puso el espíritu, digo. Uy. No, fíjese. Y estaba, cuando usted dijo Palabra eso, estaba fresca, cabal, fresca. ¿verdad? Estaba pensando esto también. De que definitivamente cuando nosotros vemos lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ustedes, la reunión y todo eso, vemos una multitud que tiene sentido crítico y de análisis. ¿Por qué? Es porque los están poniendo a hacer una tarea que es una responsabilidad. O sea, la multitud tenía que identificar a varones sabios, de buen testimonio y llenos del Espíritu. O sea, eso habla de una comunidad de fe con sabiduría, Exacto. perspicaz, ¿verdad usted? Exacto. Contacto espiritual, ¿verdad usted? Para decir y servicio. Exacto. ¿Ya? O sea, por un lado vemos gente de buen testimonio siendo elegida, pero por otro lado vemos una comunidad que sabe elegir. Ahora, hagamos un puente. Ajá. ¿Qué elegimos hoy entre nosotros? Bueno, ¿qué parámetros? Ajá. ¿Qué parámetros ponemos nosotros? Como por ejemplo, en el manual de funciones de los diáconos. No, ¿qué elegimos para elegir un diácono? ¿Qué parámetros para elegir un líder? Exacto. Por ejemplo, hay mucha gente, pastor, que a veces se enfoca por los aspectos externos. Exacto. Por ejemplo, aquel que habla bien. Exacto. Aquel que tiene buena verba. Aquel que da dinero. El que diezma. Que diezma más. Fiel diezmador, buen diácono. Exacto. Entonces, yo creo que necesitamos ir hacia los aspectos. Un poco más allá. Exacto, aspectos. Y que esa gente está bien. Romanos Exacto. 12, por no ejemplo. los estamos descalificando. No, Romanos pero no es 12, lo primero que debe ser evaluado. Exacto. Romanos 12, por ejemplo, habla acerca de eso. De las diferentes formas, de los diferentes dones, ¿no? Que hay. Y está bien, alguien puede ubicarse en ese rol específico de la edificación de la iglesia. Exacto. Pero una cosa es ese liderazgo que encabeza y que sirve, pastor. Así es. Entonces, ese modelo de servicio, mire, sigue vigente aquí entre los apóstoles. Claro. O sea, aquí es donde ya vemos que los apóstoles ya cambiaron un poco su forma de ver el liderazgo, ¿no? Sí, o sea, vemos ya un Pedro, usted que a puro garrote, obviamente, usted, pero Pedro fue evolucionando en su postura, ¿verdad? Sí, y sí, es interesante analizar estos patrones, hermano Carlitos, y yo creo que el pasaje que tenemos en Hechos 6 nos da luz bastante, ¿verdad? Usted sobre esto. Sí, vale la pena notar aquí, mire, qué clase de personas tenían que buscar para este puesto, que comúnmente es identificado como el papel de diácono, que es el que sirve, ¿verdad usted? Que tiene que ver con diaconía, ¿no? Servir, ¿ya? Ahora, aquí es donde toma relevancia la postura que usted decía, ¿no? O sea, ¿qué es un diácono hoy en día? ¿Ya? ¿Qué parámetros? Personas importantes. Exacto, o sea... O personas que sirven. Personas que sirven. ¿Ya? ¿Qué parámetros? Porque yo les soy honesto, muchas veces, por mucho tiempo, yo pensé que un diácono era el que tenía la llave del templo, el que se sentaba en la puerta a celar el orden a que no se entrara algún animal. El que regaña a los niños. El que regaña a los niños cuando están haciendo bulla. Ya, o sea... Si algún hermano está haciendo cosas, lo saca. Y uno crece, hermano Carlitos, con esa imagen, ¿no? Del diácono. El diácono es eso. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, al texto bíblico, uno se da cuenta que la imagen neotestamentaria del diácono dista de eso. Y es una imagen de servicio. Exacto. Una imagen sabia. Una imagen llenura del Espíritu, ¿verdad usted? ¿Ya? El término significa ministerio o servicio, que es diaconía, ¿verdad? Y aparece en el versículo 1 como la distribución diaria. Exacto. ¿Ya? Y en versículo 4 como ministerio de la palabra.
tanto los 7 varones de buen testimonio como los 12 que persistieron en oración y ministerio de la palabra cumplieron actos de servicio. Ahí Excelente. está. ¿Ya? Excelente. ¿Dónde se necesita más llenura del Espíritu, diría alguien, verdad? ¿Para servir a las mesas o para predicar en el púlpito? Bueno. El texto dice que para servir en las mesas. En ambos. Sí. En ambos lugares. Sí. En ambos, la llenura del Espíritu es clave, ¿verdad usted? Clave en todo. En todo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, hermano Carlitos, y yo creo que Hechos nos da un buen parámetro, ¿no? Para que reenfoquemos. Preguntémonos, creo que invitemos a la audiencia, ¿no?, a preguntarse qué parámetros usan para elegir líderes en nuestras iglesias hoy en día. ¿Qué vemos? ¿Vemos lo que vieron los apóstoles en Hechos 6? ¿Ya? O vemos un poderío. O vemos el que da más, el que diezma más, el que no falta al culto, que son parámetros también que tienen que estar ahí a veces, pero no son los primeros. No. Ya no son los primeros. Exacto. Muchas veces nos quedamos solo con eso. Exacto. Y mucha gente de eso es probable que tal vez no sea muy espiritual. Exacto. Entonces creo que es importante evaluar esa parte, hermano Eddie, pero bien. Pero bueno, les recordamos que estamos hablando, queremos agradecer a todos los que permanecen aún conectados con nosotros. Gracias por estar aún con nosotros. Queremos recordarles que estamos hablando sobre el modelo de liderazgo de Jesús, que ya lo hablamos al principio del programa, los primeros 20 minutos, y ahorita estamos hablando concretamente sobre el modelo de los apóstoles, partiendo de Hechos capítulo 6. Le invitamos a que usted pueda también ser parte y sumarse con sus opiniones o comentarios aquí en la caja de comentarios en Facebook Live. Pero por lo pronto queremos dejarlos con la resistencia, que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde hablamos de las noticias que hoy en día pues tienen cierto contacto y tienen que ver con el quehacer de la población, el quehacer de las sociedades en nuestros tiempos. Y hoy desde La Resistencia queremos contarles, creo que usted ya se dio cuenta, pero queremos hablar un poquito acerca de ciertos actos o sucesos que afectan la geopolítica centro y norteamericana, sí, específicamente hacia nuestro país vecino México. Como usted sabe, el domingo anterior, sí, 2 de junio, los mexicanos pues asistieron a las urnas a elegir diferentes puestos públicos y también específicamente elegir otro sexenio, o sea, otros 6 años para su presidente y su gabinete. Y específicamente pues ganó la señora Claudia Sheinbaum, la cual pues queremos hablar un poquito acerca de ello, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, México es nuestro vecino y hoy en día en la geopolítica y en todos los avances que la élite mundial en cuanto a la instalación de la agenda tienen su interés, ¿sí? México es importante. Ya salió por ahí nuestro presidente a felicitar, obviamente. También, por ejemplo, hace unos meses en otros lugares también hubo cambio, pero ahí sí no hubo pronunciación del presidente, pero ayer sí. La pregunta es, ¿en qué afecta la política mexicana a la guatemalteca? Bueno, la señora Sheinbaum es una mexicana, la cual es hija de padres judíos, ambos ateos, y ella creció en una familia laica, según su biografía. Pero eso, según ella, no la condicionó, y ella no se profesa de ninguna religión, aunque con fines políticos ha sacado algunas imágenes en donde pues sale con la Virgen de Guadalupe por ahí, ¿verdad? Obviamente pues para poder ganar votos, y de igual forma también en su visita con el Papa Francisco hace un par de meses. Ahora,
¿Cuál es el peligro y por qué mencionarlo aquí de la resistencia? ¿Qué tiene que ver esto con el suceso en México? Bueno, esta señora es fan, así como usted lo escucha. Es una señora que es altamente conviccional, como una humanista, progresista, feminista, ¿sí? Ama la ideología de género y la religión verde, de que ver con el cambio climático. Por lo tanto, en nuestro país vecino, México, el cual tiene relaciones obviamente bilaterales con Guatemala, nos encontramos a una presidente la cual es totalmente afín y títere de la Agenda 2030. Por lo tanto, otros 6 años más en donde México, sin lugar a dudas, va a ayudar a impulsar muchas de las cosas que ellos, obviamente, desde el gobierno anterior de AMLO, están impulsando en su gobierno. Aspectos como el feminismo radical, aspectos como la ideología de género en las escuelas y otras situaciones, ¿verdad? Ustedes que vienen a afectar directamente a los principios bíblicos los cuales el pueblo de Dios creemos. Dios tenga misericordia de México, ¿sí? Y pueda pues el pueblo mexicano ser sabio y poder ser resistentes en cada uno de los embates que este gobierno sin lugar a dudas va a tener hacia su población. Y de igual forma también Guatemala sin lugar a dudas tendrá también esa conexión con el pueblo mexicano, con influencia de todo el embate ideológico que hoy en día se nos viene. Así que ánimo, hermanos, esto pasa en México y sin lugar a dudas tendrá su impacto también en Guatemala. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Él está en su trono. Sigamos adelante, instalando el reino de los cielos. Esto fue La Resistencia. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Acabamos de regresar ahí de La Resistencia. Muchas gracias a nuestro hermano Carlitos ahí por traernos ahí una cápsula, ¿no?, de actualidad política, social, cultural. Triste lo de México, pues. Así es. Bueno, la realidad es que del peor que les podía tocar, les tocó el peor de todos. Sí. La verdad es que los tres candidatos lamentable eran personas progres. Exacto, de ideología progresista y con tintes neomarxistas, trotskistas. Usted sabe, horrible, ¿no? Y llama la atención, pastor, el trasfondo religioso de esta mujer. Exacto. Yo creo que poco a poco, pastor, se va instalando en diferentes países, ¿verdad? Sí. Que desde, obviamente sabemos de que los gobiernos, pues, no, el Señor es superior a cualquier cosa de esa, pero Correcto. Influye las decisiones. Cristo reina. Línea de pensamiento, Sí. Ideologías, influyen en cuanto a las políticas públicas a la sociedad. De eso era lo que estábamos hablando. A partir de ahí, a partir de la realidad que nos rodea, la iglesia tiene que plantear estrategias. Ahora imagínese usted México cómo viene. Exacto, entonces... Ha traído una lucha terrible la misión en México. Ahora sí. con esto, más aún. Exacto, hay persecución, de hecho, en Chiapas. Claro. Estaba escuchando, yo sigo a un pastor de una red de pastores en Chiapas, en Twitter, en X es ahora, ¿no? Sí. Y estaba diciendo acerca de eso. Hay asesinatos de pastores en Chiapas, en la sierra. Lamentable. Entonces, sí, en el sur de México, en varios estados del sur de México, la situación es difícil, es compleja. Y yo creo que la situación no creo que vaya a mejorar. No. Por supuesto, nosotros no conocemos el futuro, ¿verdad usted? Es Dios quien al final dirige todo, pero la verdad es
es difícil analizar el contexto la cultura mexicana, cómo está desarrollándose, ¿verdad usted? Que Dios use a todos los hermanos en México, Exacto. pastor, y que el Espíritu del Señor pues haga su voluntad. Amén. Ahí, pero el panorama geopolítico Está complicado. es sombrío. Sí es. Eh, Yo creo que el panorama, el mapa político de Latinoamérica está cambiando. Sí. Está cambiando fuertemente y yo no sé si esto vaya a mejorar, pero como decimos, Cristo reina. No nos desanimemos, hay que seguir adelante. Nos hay ha que sido seguir siendo liderazgo Así bíblico. es. Y hay que seguir siendo luz y sal. Al respecto, dice, como pedimos opiniones, ¿verdad? Hermana Jenny Najarro dice, debe ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento y verdad, lleno de un espíritu afable y apacible. O sea, ¿cómo será ese hermano? Yo creo que lo afable y apacible está dentro de Claro. los roles. Exacto. Yo creo que, bueno, es algo como un fruto del Existe gente, Espíritu, ¿no? Exacto. Aunque tenemos que entender que los explosivos también van a estar ahí. Sí, ahí está Pedro. O sea, van a estar los explosivos ahí. Así es. Y yo creo que todos, no por gusto, el Señor dice que estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Exacto. Porque todos tenemos la capacidad de ser, hasta cierto punto, apoyar a mi hermano en mi fortaleza, apoyar en la debilidad del hermano, pero la fortaleza de él apoya mi debilidad. Exacto. Porque todos las tenemos. Entonces, ahí Es de los donde- unos a los otros, ¿no? Ahí es donde actúa la dinámica de la edificación mutua, ¿verdad? Exacto. Hermano Philip Bustamante dice, doy mi punto de vista como mexicano sobre la resistencia, que soy yo. Dice, bueno, él es mexicano. Siempre he dicho que México siempre ha dado la espalda a Dios y en cambio están hundidos en la idolatría y eso siempre ha traído consecuencias fatales. Que Dios tenga misericordia de México. Bueno, yo creo que es un anhelo natural de todos nosotros como creyentes, que Dios tenga misericordia y piedad de nuestros países, ¿no? De nuestra sociedad, ¿verdad? Yo creo que un anhelo normal en nosotros es, como decíamos al principio, ver nuestra sociedad transformada, siendo impactada por el Evangelio. Muchas veces ese impacto tarda en llegar. Sí. Pero no dudamos de que habrán hermanos, de que hay rodillas allá, que hay remanente, ¿no? Claro. Hay un remanente. Claro. Entonces, no va a cometer el mismo error de Elías. Exacto, entonces Estoy solo. No, ya estoy solo. solo nosotros quedamos. No. El Señor No, es su pueblo y es su voluntad. Exacto, entonces lamentable, pastor, lo que sucede, y perdón que alarguemos este punto de la geopolítica. Por cierto, el discurso del presidente guatemalteco en la ONU, ¿verdad? ¿Lo escuchó también. No lo he escuchado todo, Bueno, solo yo pequeñas partes. Lo escuché todo y bueno, pues el Señor viene y dice que ya no es suficiente los gobiernos locales. Sí, pues, Hay que crear un gobierno, mundial. sí, que de ahí se rijan las normas porque aquí no quieren las ideas que ellos quieren poner. Sí, pues. Bueno, Bueno. lamentable lo que fue a decir este señor. Pero bueno, hermano Pero Carlitos, para finalizar, Sí, pastor. primero una reflexión final sobre Hechos 6. Amén. Los que servían a las mesas y los que se ocupaban del ministerio de la oración y la palabra, ambos eran actos de servicio. Exacto. Ambos necesitaban estar llenos del Espíritu. Exacto. Tanto los 7 como los 12, porque tenemos a los 12 de un lado, ¿verdad? Que era el ministerio de la palabra y de la oración. Claro. Y por el otro lado tenemos a los 7 diáconos, ¿no? O sea, necesitamos entender, pastor, que la labor Ajá. del reino Ujú. solo se hace en el Espíritu. Correcto. Y el liderazgo bíblico, familia, solo en el Espíritu. Así es. Aquí es donde hacemos, es por eso que planteamos, ¿verdad? Que las ideas seculares pueden estar ahí, Exacto. pero el modelo del reino es el modelo del reino. Es Porque imperante. único, porque es único. Es imperante. Exacto. Sí, me llama la atención, hermano Carlitos, y creo que con esto vamos a finalizar porque ya no tenemos tiempo para más. En la evolución de la historia de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, donde nosotros podemos ver un otro episodio bastante revelador de estos temas de liderazgo, ¿verdad? Es en Hechos capítulo 13. Y fíjese que en Hechos capítulo 13, lo quiero leer textualmente, versículo 1. Bueno, vamos a leer hasta el 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, profetas y maestros. Y los enumera, bueno, los lista, ¿no? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, ahí van ¿cuántos? 3. Ya, Manaén, el que se había criado con Herodes, 4. El Herodes el tetrarca, y Saulo, 5.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oiga usted. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron y se fueron a Chipre, ¿va? El viaje misionero de Pablo, ¿no está? Pero algo que me llama la atención aquí es que habían 5 profetas y maestros. No hay un orden jerárquico. No. Eso es bien importante. Aquí lo que se ve es pluralidad de ancianos. Exacto. Lo vamos a llamar así. Un equipo, no hay un rango. Un equipo de edificación. Exacto. Yo me imagino, como lo dice acá, como usted dice, un equipo ubicado según sus dones. Según su rol. Según sus roles, ubicados en diferentes áreas de la iglesia, edificando la iglesia, Amén. Trabajando para que el reino fuera establecido y la iglesia fuera expandida. No encontramos a un súper. Exacto, que es no el que encontramos. Ordena, que es el que ordena a todos. Exacto, no encontramos. Bueno, el que dirige aquí es el Espíritu, ¿no? Claro. El Espíritu sí dice: apártenme a estos, ¿va? Exacto. Ya, pero luego no encontramos que Bernabé sea el jefe, no encontramos que Simón, el que se llamaba Níger, fuera el jefe, ni tampoco Pablo. Exacto, ni Lucio de Cirene, ni Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, ya, y tampoco Saulo, que había sido educado a los pies de Gamaliel. Es un buen ejercicio hacer la biografía de Manaén. Bueno, sería. ¿Sabe por qué? Bueno, también la cultura que él traía. Exacto. Bueno, ya, pero este tipo venía de que le lavaran los pies, no de lavar pies él. Exacto. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Y estaban en ayuno y oración. O sea, ahí no habla de un rango, habla de pluralidad. Ahí hay un tacto, pastor. No dice quién estaba en la cúpula, quién estaba en el primer peldaño en la cabeza de la pirámide. No hay un liderazgo piramidal acá. Exacto. Hay un liderazgo diferente. Es un reto, un desafío, hermano Eddie, creo yo, el regresar a las escrituras hoy en día. Urge, familia, urge. Necesitamos regresar a lo sencillo. Así es. A lo práctico, a lo bíblico. Ahí está, los principios. Exacto. Yo creo que nosotros nos complicamos. Sí. Comenzamos a agregar muchas cuestiones más, las cuales pues aún a veces ni en la Biblia están. Sí. Pero necesitamos regresar al modelo bíblico, querida familia. Muchísimas gracias a todos. Solo un último mensaje, pastor. Nuestra hermana Edna Ramírez de Vargas desde Jampusa, Capa, pastor. ¿Sí? Gracias, hermana Edna, por estar pendiente del programa. Dios la bendiga. Saludos, hermana. Hermano Edilson también, que está pendiente allá. Saludos, pastor. Me imagino en su casa. Así que Dios les bendiga, pastor. Palabras finales. Pues yo creo que solo reflexionar nos queda, ¿no? Sobre 2 ejemplos de liderazgo. Bueno, terminamos de ver el liderazgo de Jesús hoy, el modelo de Cristo, y vimos 2 ejemplos, uno más amplio que el otro, el de Hechos 6, ¿verdad? Y me quedo definitivamente con eso. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para servir en cualquier área de la iglesia. Así es. Ya se necesita la llenura del Espíritu Santo, el que está en el púlpito y el que limpia una banca. De igual forma. Ya, entonces, porque ese es el patrón establecido en Hechos, y tampoco vemos jerarquías. No vemos un jefe de los diáconos. No, lo que vemos, despuesito vemos a un Esteban entregando su vida, ¿verdad usted? Ya, y después vemos a Felipe. Padre, exacto, perdónales. O sea, sí había llenura del Espíritu. Después vemos a Felipe más adelante discipulando al eunuco, ¿no? Al etíope. Entonces, seguimos el próximo programa. Sí. Familia, hay mucha tela que cortar aquí. Gracias por haber estado con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación, el Amén. Modelo de Cristo y el modelo de los apóstoles, hoy en nuestra serie Liderazgo Bíblico. Y si el Señor lo permite, seguimos en nuestro próximo programa. Pero antes de finalizar, queremos recordarles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.